Hola a todos, en el día de hoy en esta lección que vamos a estar trabajando nos vamos a introducir en un concepto muy importante como es el manejo de las variables en Python, que es algo muy importante cuando estamos trabajando la programación. Algo que debemos tener muy en claro es que una variable, chicos, es un espacio de memoria en el ordenador al cual nosotros le vamos a dar un nombre y también le vamos a poder asignar un valor. Ese valor puede ser un número, puede ser un texto, puede ser también un valor literal que nosotros hayamos creado previamente. Las variables, este tema de las variables lo vamos a ver porque es un tema fundamental en todos los lenguajes, no solamente en Python. Pero aquí en Python, especialmente en este lenguaje de programación, pues las variables son muy fáciles de definir, de asignar y de manipularlas también. En otros lenguajes distintos a Python, pues nos toca que especificar si una variable va a ser de tipo numérico, si va a almacenar un número entero o almacenar un número real. Sin embargo, en Python las podemos ir definiendo a medida que vamos ejecutando el programa. Para ello, entonces, introducirnos bien en este tema de las variables, vamos a ir entonces a nuestra suite de Anaconda. Le recomiendo entonces que active la suite de Anaconda y luego nos vamos a ir aquí, una vez que le haya cargado, vamos a ir a lanzar nuestro notebook de Jupyter donde estamos haciendo nuestras prácticas, que es nuestro editor de texto. Le damos lanzar, usted ya sabe que se va a cargar, esperamos un momento que se cargue y ya posteriormente pues nos va a llevar a esta pantalla donde estamos guardando nuestras prácticas. Aquí tendríamos entonces el entorno del editor de Jupyter. Vamos entonces a iniciar nuestra práctica relacionada con el tema de las variables y precisamente con lo que se está consultando, ustedes averiguaron en esa guía número 2 sobre variables y tipos de datos en Python. Presionemos aquí el botón de nuevo, escojamos la opción aquí, el notebook de Python 3. Listo, vamos aquí entonces a tener un nuevo ejercicio para trabajarlo. Aquí en el nombre del archivo, pues démosle el nombre el tema que vamos a estar trabajando, coloquémosle variables, ¿sí? El tema de variables. Y lo vamos a guardar de esta manera. Recordemos que él está guardando constantemente los cambios. Bueno, vamos a ubicarnos aquí en nuestra primera línea de código y vamos a ponerle un título. Ese título lo podemos usar trabajando con la parte de Markdown, ¿sí? Recordemos entonces que para un título principal vamos a trabajar con la almohadilla o la tecla de numeral y vamos a colocarle como título aquí variables en Python. ¿Listo? Perdón, corrijo aquí Python. Y vamos a darle entonces control enter. Listo, ahí ya tendríamos entonces nuestra primer título usando Markdown. Vamos a pasarnos a la opción de código. Bueno, aquí lo cambié. Perdón, vuelvo y lo pongo aquí en Markdown. Esto nos permite trabajar un título. Sin embargo, ahora les explico también cómo podemos trabajar los comentarios. Vamos a añadir una nueva línea de código. Y en esta línea de código entonces vamos a trabajar esas variables. Como les decía al principio, las variables son esos espacios de almacenamiento en la memoria. Tenemos que asimilar las variables como si fuesen un contenedor, como si fuesen un lugar, una cajita donde yo almaceno un dato respectivo y a la cual puedo acceder en un momento determinado. Yo las comparo mucho como esos casilleros que se encuentran en las porterías de los edificios, donde cada apartamento tiene un lugar o un espacio donde le va a llegar la correspondencia o se va a almacenar un dato, y que en ese cajoncito pues obviamente va a estar entrando y saliendo información o saliendo documentos y se van a almacenar diversos tipos de archivos. Bien, vamos entonces a aterrizar un poquito este concepto de la variable. En el ejercicio anterior nosotros veíamos que podemos usar Python para operar directamente datos. Por ejemplo, si hacemos la multiplicación de 3 por 5 y le presionamos aquí en este momento mayúscula enter, entonces inmediatamente nos va a dar esa salida de datos. El intérprete nos realiza la operación y hace esta multiplicación y nos da el dato. Sin embargo, este dato, si lo volviéramos a necesitar, pues nos toca volver a hacer otras operaciones. Entonces, este dato en este momento nos lo está mostrando por pantalla, pero el dato, digamos, cuando ya lo deje de ejecutar, pues se va a borrar. Para evitar esa pérdida, entonces podemos hacer uso de las variables. Podemos usar entonces, vamos a definir una variable y la vamos a llamar, por ejemplo, multi, de multiplicación. Hay unas características que tenemos que tener en cuenta con las variables. Una, los nombres de las variables por lo general los vamos a manejar en minúscula. Vamos a evitar espacios en blanco entre ellas. Si de pronto necesitáramos manejar un espacio, vamos a usar un guión bajo. Y si fuéramos a escribir otro nombre, otro dato, entonces unimos las palabras de esta manera. Se evita el uso de las mayúsculas.
No debemos emplear tampoco caracteres especiales como símbolos asteriscos, la letra ñ o números al inicio de una variable. Esto nos marcaría error. Son características a tener en cuenta en una variable. Otra de las cosas importantes es que las variables deben de llevar el nombre, por lo general las llamamos de acuerdo a la información que en ella se va a guardar. Entonces tenemos variable multi, la abreviamos, podríamos escribir también multiplicación, pero pues sería un nombre muy grande, entonces preferiblemente podemos dejarla así multi, y le vamos a asignar un valor, entonces le vamos a decir que va a ser igual, que la multiplicación va a ser igual a 3 por 5, ¿listo? Damos enter. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que esta multiplicación, esta operación que acabamos de escribir, el resultado se está almacenando en esta variable que se llama multi. Si llamamos al intérprete y queremos consultar qué es lo que tiene almacenado la variable multi, entonces llamamos a multi, llamamos la variable solamente escribiendo su nombre y vamos a darle mayúscula enter y nos va a decir el resultado. Entonces, este es el concepto de las variables. Son muy importantes entonces nuestras variables porque constantemente en la parte de la programación nosotros vamos a estar definiendo datos. Vamos a ver entonces cómo se definen las variables. Es una de las consultas de los aspectos que tenemos en nuestra guía de trabajo. Vamos entonces a usar dentro de nuestra línea de código, vamos a usar este símbolo de numeral para cuando nosotros vamos a escribir comentarios. Entonces vamos a escribir como nombre aquí, definiendo variables, como si fuese un título, pero no usando el markdown, sino usando aquí, literal, de una vez en la línea de código, pues vamos a usar un título. Esto le indica a la computadora, al código, que lo que va a escribir va a ser un comentario. Esto lo utilizan mucho los programadores para hacer comentarios, documentar o hacer explicaciones relacionadas con el código. Entonces vamos a colocarle como título definir una variable. ¿Cómo las vamos a definir? Para ello entonces vamos a presionar aquí un renglón con la tecla enter para bajar un nuevo renglón. Entonces para definir una variable lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Por ejemplo, vamos a utilizar la variable nombre para guardar el nombre de una persona. Entonces primero escribimos el identificador y como dije en las reglas anteriores, toda variable se recomienda que se escriba en minúscula, que no empiece por caracteres especiales, no lleve ñes ni tildes, y que si de pronto voy a escribir nombre de persona, que es una palabra compuesta, esa no deje espacio, sino que una esas variables a través de este renglón en bajo. En este caso voy a dejar solamente la variable nombre, entonces pongo el nombre de la variable y lo debo colocar el nombre de acuerdo a lo que va a guardar. Le vamos a colocar el símbolo del igual. Este símbolo del igual es para indicar qué tipo de dato va a guardar. Entonces, esta, digamos, es la sintaxis o la gramática o la manera de definir una variable en el lenguaje de Python. Y luego le vamos a colocar, en este caso, entre comillas, le podemos asignar un dato. Vamos a escribir aquí el nombre de una persona. Usted me escribe su nombre, yo voy a escribir este nombre. ¿Qué queremos decir con esta variable? Volvamos a ubicar el cursor aquí, voy a presionar la tecla enter y vamos a hacer un comentario. Aquí vamos a decir que estamos definiendo la variable nombre como un tipo de dato, como tipo carácter o cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable nombre me va a almacenar en ella datos alfabéticos, datos alfanuméricos. Y por eso la colocamos entre comillas. Siempre que la variable vaya a almacenar datos alfabéticos, la vamos a escribir entre comillas. Vamos a definir otra variable, vamos a colocarle apellido. Me escribe usted allí su apellido y en él va a colocar el apellido que usted es el respectivo. Entonces voy a escribir Pérez. Entonces, tanto la variable nombre, pongámosle aquí, y apellido, como tipo carácter o cadena. Y vamos a definir una variable que vamos a llamarle edad. Vamos a decirle el igual y el símbolo, en este caso sin comillas, corrijo, porque vamos a poner que es un dato numérico. Vamos a escribir aquí 15, usted me escribe su edad. Cuando el dato es numérico, en una edad el tipo de dato es numérico, entonces no va entre comillas. Los datos numéricos pueden ser tanto números enteros como números reales, o también números complejos. Vamos a escribir aquí entonces, a presionar un enter y abrir un nuevo renglón, y vamos a escribir aquí un comentario definiendo la variable edad como numérica entera.
Estos son comentarios, esto no hace parte del código, pero estos comentarios son muy buenos escribirlos porque luego una persona que entre a revisar nuestro código entiende a qué se está refiriendo el trabajo que usted está haciendo, lo que usted intentaba, lo que deseaba hacer con ese código específico. Ahora, la variable edad nos va a almacenar, le ponemos un símbolo de asignación y va a almacenar un número de tipo entero. Los tipos de datos numéricos pueden ser enteros, que serían los positivos, tanto negativos como positivos de la escala numérica, ¿verdad? Puede ser el 15, el 10, el -5, pero también pueden ser reales o flotantes. Voy a escribir aquí como ejemplo real, un ejemplo de un número real sería, por ejemplo, 1,6, los que tienen decimales. Se acostumbra a manejar la parte de la coma, ¿sí? Esos serían números reales, o en la programación también les llaman, en otros lenguajes les llaman flotantes, porque tiene una parte que está flotando. Pero también tenemos los números complejos, que serían la parte de notación científica, los números que son muy grandes, números muy grandes, ¿sí? Entonces los números, las variables de tipo numéricas pueden ser enteras, reales o flotantes y complejas. Y el otro tipo de variable que vamos a manejar va a ser de tipo cadena. Aquí hemos definido entonces tres variables, la variable nombre, la variable apellido y la variable edad. Así es como se definen variables. Le asignamos un identificador, le colocamos el símbolo del igual y luego seguidamente le vamos a colocar el valor que le vamos a asignar o que va a almacenar esa variable. Una vez que las hemos definido, es muy importante aquí presionar mayúscula Enter para que el sistema reconozca estas variables que se han en este momento creado. Una de las ventajas con Python es que a medida que vamos creando las variables en el código, las podemos ir en el camino escribiendo y asignando su valor. En otros lenguajes hay que hacerlo al comienzo de la programación, pero en Python las podemos trabajar directamente. Ahora vamos a mirar, a consultar entonces, vamos a colocar un comentario aquí, consultar el valor de las variables, o sea, mostrar o consultar el valor de una variable. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean mostrar el contenido de estas variables, pues basta con que las llame. Presionemos aquí la tecla Enter y podemos escribir así nombre, ¿sí? Que me muestre la variable nombre. La escribo y le doy mayúscula Enter. Y observen que me está mostrando lo que hay almacenado en este espacio, en la variable nombre. Escribimos con Dorito y aquí se almacenó el valor de nombre. También haríamos con cada una de esas variables, basta con escribirla, mayúscula Enter, y nos muestra el resultado. Llamémosla edad y le vamos a dar mayúscula Enter. ¿Listo? De esta manera estaríamos consultando el valor de una variable. Pero también las puedo escribir en una sola línea. Aquí las consultamos una por una. Pero podríamos escribir nombre, comas separadas por coma, muéstrame lo que hay en el apellido y muéstrame lo que hay en edad. ¿Listo? Y vamos a darle mayúscula Enter. Entonces él me está mostrando que en estas variables está almacenado Condorito, Pérez y la edad en el respectivo número. Entonces de esta manera, chicos, así es como se asignan las variables de una manera muy sencilla y muy rápida de trabajar. Si yo llamara una variable aquí y quisiera mostrar el resultado, por ejemplo, llamar a la variable estado civil, un ejemplo, estado civil, y le doy mayúscula Enter, observen que me va a marcar un error. ¿Este error a qué se debe? Él me está diciendo que estado civil, esta variable estado civil no está definida. Es decir, yo no puedo llamar una variable si no la he definido previamente y no le he asignado un respectivo valor. Entonces, espero que les haya quedado muy claro cómo se definen las variables. Vamos seguidamente entonces a mostrar cómo podíamos operar estas variables, cómo podemos realizar diversas operaciones con ellas, donde vamos a encontrar muchísima utilidad en la parte de la programación. Entonces, aquí en nuestra nueva línea de código vamos a colocar operando como título, operando con variables. Listo. Entonces ya hemos visto cómo se define y ahora seguidamente vamos a estar trabajando cómo realizar diversas operaciones con las variables. Aquí vamos a bajar un renglón seguido y vamos a empezar a hacer operaciones con ella. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tener una variable que se va a llamar, pongámosle un nombre, un dato cualquiera, vamos a decirle que se llama la variable P, ¿sí? Y esa variable P nos va a almacenar un dato, almacena el número 4. Usted puede ponerme otro número que quiera. Luego vamos a decir que vamos a tener otra variable, denle un nombre que usted quiera, voy a llamar a una variable M,
y esa variable va a tener otro valor, digamos que tiene el número 3, ¿sí? Trabajamos con estas variables, vamos a darle en mayúscula enter para que se definan esas variables y se guarden allí en nuestro intérprete. Ya tengo definidas estas variables, yo puedo mostrar entonces el resultado de P, mayúscula enter, me dice que es un 4, y puedo mostrar el resultado de M, me la escribo, mayúscula enter, y me da el resultado. Puedo comenzar a hacer operaciones con ella, por ejemplo, yo puedo multiplicar P por M, ¿sí? Y él me debe mostrar el resultado de esa operación, entonces me dice que es 12, 3 por 4 es igual a 12. También podemos hacer una división P dividido M, ¿sí? Y me muestra el resultado. Aquí ya estoy usando variables, no estoy usando números directamente. También en un momento determinado puedes hacer otra operación. Puedo decir que quiero restar M menos P en el orden en que yo desee utilizarla. Y así sucesivamente podríamos hacer múltiples operaciones con nuestras variables. Pero también otra de las ventajas es que en algún momento determinado puedo cambiar el valor de la variable. Por ejemplo, aquí P lo asignamos como 4. Entonces yo puedo hacer modificar. Vamos a colocar aquí un comentario modificando el valor de una variable, ¿sí? Entonces yo puedo decir que en este momento voy a modificar el valor de P y en este momento le voy a hacer otra asignación. Voy a decir que P ahorita me vale 9. Le voy a dar mayúscula enter para asignar esa variable. Vamos ahorita a hacer de nuevo la operación. Voy a multiplicar P por 3, entonces voy a decir P por 3, por M, P por M, y le damos mayúscula enter. Observen que en este momento me dice 27, ha cambiado el valor de la P, ¿sí? Inicialmente habíamos dicho 4, y cuando multiplicaba P por la M aquí en estos valores nos daba 12, como vemos aquí en el ejercicio. Pero como más adelante hice variación, modifiqué el valor de esta variable, ella ya ahorita no está almacenando el valor de 4, sino que está almacenando el valor de 9. Y esa es una de las ventajas con las variables, que así como las asigno en el camino mientras estoy trabajando con el código, yo también podemos hacer modificaciones de esas variables, de los valores que ellas almacenan en ese momento. Otra de las cosas que podemos hacer con las variables es asignarle a varias variables un mismo valor. Por ejemplo, vamos a tomar a definir las siguientes variables. Coloquémoslo como título aquí, asignar un mismo valor a múltiples variables. ¿Listo? Entonces, vamos a poner esto como título. Presionemos una tecla enter allí para bajar al siguiente renglón. Vamos a decir entonces que tenemos la variable A, y cuando las vamos a asignar un mismo valor, que todas ellas van a contener el mismo valor, entonces vamos a usar el símbolo del igual. A va a ser igual a B, va a ser igual a C, va a ser igual a D. Y al final le vamos a decir que esto va a ser igual a un 1, o podemos decir que va a tener el valor de 10. ¿Qué estamos diciendo en este código? Que A, B, C y D van a almacenar el mismo número. Entonces vamos a presionar la tecla enter para confirmar la asignación de esas variables. Ahora consultemos el valor de la A, vamos a consultarlo, le damos mayúscula enter y nos dice que es 10. Si consultamos el valor de B, mayúscula enter, nos dice lo mismo, y si lo hiciéramos con D, pues también nos va a suceder lo mismo. De esta manera yo puedo tomar a varias variables, asignarles un mismo valor. Pero también podemos hacer lo siguiente, vamos a escribir aquí otro comentario, podemos asignar múltiples valores a múltiples variables. Entonces vamos a escribir como título, asignar a varias variables múltiples valores, ¿sí? Esto nos va a ayudar entonces de pronto que en un solo renglón, a diferencia de lo que hicimos aquí en la parte superior, que estamos trabajando en varios renglones definiendo cada variable, lo podemos hacer de pronto en un espacio más pequeño. Entonces podemos definir las siguientes variables. En este caso, cuando vamos a asignar varios múltiples valores a varias variables, voy a corregir aquí, entonces ya no usamos el símbolo del igual, sino que vamos a poner la coma de la siguiente manera. Vamos a decir entonces que A, B, C, D van a ser iguales ¿a qué? ¿A qué le vamos a asignar? ¿Qué valores le vamos a asignar a cada una de ellas? Aquí van a ser valores distintos. Yo puedo decir que la variable A me va a almacenar entonces algo de tipo alfabético o alfanumérico o carácter. Voy a decir que va a almacenar el nombre.
y lo separamos con coma. Luego yo puedo decir que la variable b me va a almacenar un dato de tipo numérico, coma, lo voy separando. Yo puedo decir que la variable c me va a almacenar otro dato alfabético, vamos a decir que almacene el apellido, y finalmente puedo decir que la variable d que tengo aquí me va a almacenar un dato de tipo real, o sea que o flotante, que va a llevar decimales. En este caso lo ponemos con un punto 14.6. Entonces aquí tenemos varias variables con múltiples con valores cada una de ellas muy distintos, y para ello usamos en esta ocasión la coma. Aquí cuando vamos a asignar un mismo valor a todas las variables usamos el símbolo del igual, pero aquí como las variables van a tener un valor distinto, entonces por eso usamos la coma. Pero miren, observen que igual seguimos conservando el símbolo del igual, y él va a relacionar cada punto. Él va a decir que nombre va con la A, que el 15 va para B, que apellido va para C y que 14.6 se va a almacenar en la D. Presionamos entonces mayúscula Enter para confirmar la entrada, la asignación de esos datos a esas variables, y de esta manera ya podemos consultar cada una de estas variables. Podemos decirle, muéstrame lo que hay en A, mayúscula Enter, me dice que el nombre. Muéstrame lo que hay en B, mayúscula Enter, muéstrame lo que hay en C y muéstrame lo que hay en D. Observen entonces cómo podemos trabajar con estas variables, asignándoles a una misma variable un mismo valor o manejando múltiples valores. Por último, explicando este concepto de variables en Python, vamos a mirar la relación que tienen entonces las variables con las memorias. Vamos entonces aquí a colocar un comentario en un título, variables y memoria. ¿Sí? Algo que debemos tener en cuenta que cuando nosotros definimos una variable en Python, él está haciendo referencia realmente a unos objetos. Me permito explicar. Por ejemplo, vamos a definir la variable A, y a la variable A le vamos a decir que va a guardar el número 5. Todo en Python hace referencia a objetos, aunque este concepto de objetos en programación lo estaremos viendo más adelante para comprenderlo. Pero entonces todo en Python es un objeto. Quiere decir, en resumidas palabras, que esta variable A está apuntando a un objeto que es el número 5, ¿sí? Entonces, este número 5 se está almacenando en la memoria del computador en un espacio de almacenamiento. Y cuando se almacena un valor que le ha asignado a una variable en la computadora, en un espacio de almacenamiento, ella tiene un identificador único. Quiere decir un número en la memoria mientras dure, mientras estemos usando la variable, mientras estemos trabajando con ella y no le cambiemos su valor. Ese identificador de ese número 5 es único, es inmutable y no va a cambiar. Por ejemplo, vamos a llamar la función it, que nos trae Python. Entonces vamos a llamar it y vamos a decir aquí en el número 5 cuál es el identificador del 5, en qué lugar o en qué dirección de la memoria quedó guardada. Vamos a presionar mayúscula Enter. Entonces tenemos aquí lo siguiente, tenemos nuestra variable, a esa variable le hemos asignado un valor que es el número 5. Ese número 5 es un objeto almacenado en la memoria del computador y tiene un identificador único, así como por ejemplo nuestro número de identidad, nuestro número de la cédula es único, nadie más, es irrepetible, nadie más lo tiene. Entonces quiere decir que este número 5, ese objeto está guardado en la memoria del computador y tiene este identificador, ¿listo? Y no va a cambiar a lo largo que se estén usando. Siempre que escribamos el número 5 en la memoria de la computadora, siempre va a hacer referencia a este identificador. Ahora bien, si yo definiera más adelante otra variable, vamos a llamar una variable b, y a esa variable b también le asigno un valor de 5, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo llamo, vamos a darle mayúscula Enter para definir esa variable. Si yo vuelvo y llamo en este momento el identificador, por ejemplo, de la variable b, voy a llamarle a b, b en este momento equivale a un 5. Entonces voy a decir que me muestre el identificador de la variable b. Quiere decir, como está apuntando un 5 y ya el 5 está almacenado en la memoria del computador, él no lo va a duplicar, es decir, no va a abrir otro espacio en la memoria donde también va a guardar otro número 5. Porque ya existe un objeto en la memoria de la computadora que se llama 5 y que tiene una identificación única y que ya está almacenado. Esto nos va a optimizar la memoria para que no se dupliquen datos. Entonces aquí tendríamos el identificador de B y vamos a darle mayúscula Enter y vamos a observar que el mismo identificador que le dimos, que tiene el 5 almacenado en la memoria, que está aquí en la memoria de la computadora, que es este número, es el mismo que corresponde también a B. ¿Por qué? Porque B equivale a 5. ¿sí?
Entonces esto nos ayuda mucho en los lenguajes, sobre todo en Python, para no ocupar espacio en la memoria del computador, que esos objetos, esos datos que están almacenando y de pronto son repetidos, pues sencillamente les ubica un espacio en la memoria y les da un identificador único. Esto para aclarar este concepto de cómo funcionan las variables con la memoria del computador. Muy bien. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios de acuerdo a lo que hemos estudiado en lo relacionado a cómo definir variables, cómo almacenar valores en ella, cómo intercambiar los valores entre las variables y cómo hacer variables, trabajar variables con múltiples datos o hacer asignaciones de variables con un solo dato. Vamos ahorita entonces a hacer un ejercicio de calcular, vamos a hacerlo en este momento, el promedio de nota de un estudiante. Listo, vamos a manejando variables. Listo. Bueno, vamos a presionar aquí nuestra variable enter, perdón, la tecla enter. Vamos a capturar las notas de un estudiante. Para ello vamos a definir una variable que se va a llamar nota 1. Nota 1 y le vamos a asignar un valor. Póngale usted el valor que quiere en un rango de 1 a 5. Vamos a manejar entonces números, podemos manejar números enteros o números reales. ¿Listo? Voy a decir que esa nota 1 va a ser un 4. Vamos a decir que nota 2 va a ser igual a, digamos que la nota número 2 del estudiante va a ser un 3.5. Ahora mira si es con un punto, con una coma. Si no nos funciona, le cambiamos. Y que la nota 3 va a ser entonces igual a un 4.6. Listo, entonces aquí estamos asignando el valor a cada una de estas variables, nota 1, nota 2, nota 3, y le estamos diciendo cuál va a ser el valor que ellas van a almacenar aquí, las estamos definiendo. Listo, después de haberlas definido, entonces vamos a darle mayúscula enter para que las asuma el programa. Si yo quisiera mostrar el valor de nota 1, entonces observe que me dice que es un 4, lo mismo con nota 2, le doy mayúscula enter y me dice así sucesivamente cada una de ellas, lo mismo que con nota 3. Así podemos entonces mostrar las variables. Ahora bien, vamos a calcular el promedio. El promedio pues sería la sumatoria de estas notas dividido 3. Entonces vamos a decir que a definir una variable que se va a llamar promedio, la cual va a ser igual, y aquí podemos hacer la sumatoria, va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3, porque son 3 notas las que tenemos. Vamos a ver si nos funciona bien nuestra fórmula. Quiere decir que esto también es una variable, la palabra promedio es una variable y esa variable va a almacenar todas las operaciones de estas 3 variables que estamos aquí trabajando. Vamos a darle mayúscula enter para observar cómo nos funciona. Aquí en este momento le asignamos, ¿no? Le hemos dado la fórmula, le hemos asignado esta operación a la variable promedio. Ahora vamos a decir que nos muestre lo que hay almacenado en promedio. Promedio, mayúscula, enter. Y nos da el resultado. Pero aquí tenemos una situación, observen. Nos ha sumado las notas, pero nos está dando por encima de 9. Quiere decir que tenemos que hacer uso aquí entonces de los paréntesis para poder entonces separar nuestra operación. Nota 1 más nota 2 más nota 3, como las tenemos allí. Puedo venir de nuevo aquí, le doy control mayúscula enter para que nos corrija y volvemos aquí al promedio donde lo habíamos escrito, no necesitamos volverlo a escribir. Volvemos y le damos mayúscula enter para que lo corrija y finalmente nos da ahorita ya la nota como corresponde. Separamos aquí con paréntesis para que pues asuma todas las operaciones que está trabajando. Muy bien, entonces como ustedes me van a realizar el siguiente ejercicio. Ustedes en este momento van a realizar un ejercicio de manejo de variables, ¿sí? En ese ejercicio de manejo de variables, entre lo que ustedes me van a hacer lo siguiente. Primero me deben de definir variables, las que ustedes quieren definir. Me va a definir 3 variables y les va a asignar un valor. ¿Listo? En segundo lugar, aquí les sigo escribiendo, ¿sí? Me va a definir, aquí voy a apagar aquí, me va a definir 3 variables con un mismo valor.
listo, las que ustedes le va a dar los nombres de las variables que quieran. En tercer lugar, entonces, me va a definir, separo aquí, también 4 variables con múltiples valores, o sea que cada variable tenga un valor distinto. Y por último, usted me va a proponer un ejercicio, aquí, número 4, ¿sí? Me va a proponer un ejercicio de calcular el área de un cuadrado, ¿sí? ¿Cómo calcularías el área de un cuadrado manejando variables? Listo, estos serían los ejercicios que ustedes van a hacer finalizando este tutorial de variables para que así puedan poner en práctica lo que hemos visto en el día de hoy. Cuando termine el ejercicio, entonces no olvide que viene aquí a la opción de archivo, le va a decir descargar y lo va a descargar, lo puede descargar, le recomiendo bajarlo entonces primero como la opción de Python, lo descarga y este es el archivo que usted me va a juntar por el correo, listo. Espero que me les vaya muy bien y que les haya quedado muy claro esta temática de las variables.